Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Buenas noches, les habla el pastor Israel Menés. Quiero darle la bienvenida a un programa más de La Hora de la Verdad.
Gracias por sintonizar nuestro programa. Esperamos que este programa pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada uno de los que sintonizan esta estación, Radio Montebrón. El tema en esta noche que estaremos meditando es el temor de Dios. Escuchemos este canto y continuamos con nuestro programa. De gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer, Dios descendió y de gloria me llenó, nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo Señor, gozo de gran bendición. Bendito sea mi Padre y Dios, pues cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo, el amado, loores por siempre daré. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello hogar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar en la cruz que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer, Dios descendió y de gloria me llenó, Dios descendió y de gloria me llenó. Está usted escuchando La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denver, Illinois. Andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Como un ave que vuela fuera de prisión, como un errabundo que vuelve a su hogar, como un ciego caminar de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora Él me salvó, Él me ha perdonado, me rescató. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Ya libre soy. Saludos al pastor Armando Saucedo desde
Temi, Nuevo México, nos está escuchando, a él y a su familia, que Dios le bendiga. Saludos también al hermano Juan Menés, que está escuchando el programa en la ciudad de Rochelle, Illinois. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. También a todos los que ya están en sintonía, les mandamos un saludo desde la ciudad de Denver, Illinois, con nuestro programa La Hora de la Verdad, con el pastor Israel Menés. Después de este canto estaremos entrando en la enseñanza en esta noche, así que no le cambie, siga en sintonía. Está escuchando Radio Monte Hebrón, el programa La Hora de la Verdad. En unos minutos tenemos la enseñanza, el temor de Dios. No es lo mismo el decir que soy cristiano y fingir la santidad que Cristo da. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad.
No se puede más servir a dos señores. Escoge, oh soy, a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escoge, oh soy, a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en estos momentos. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y le voy a dar lectura al versículo 33 hasta el versículo 40. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33 al versículo 40. Escuche lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os di por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Quiero que que ponga atención en el versículo 33. Dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones
de donde habían sido trasladados. En el versículo 34 Dios dice, hasta hoy hacen como antes. Primero dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. En el versículo 34 dice, ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos. Cuando leemos el versículo 33 que dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cómo es posible se puede temer a Dios y honrar a otros dioses hechos por los hombres? El versículo 33 dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Al final del versículo 34 dice, hasta hoy hacen como antes. En el versículo 34 dice, ni temen a Jehová. No podemos decir temer a Dios y tener otros dioses que no son, que no tienen poder y que son hechos por hombres. Quiero hablar en esta noche acerca del tema el temor de Dios. Vamos a ir a Dios en oración y luego estaremos meditando acerca del temor a Dios. Señor, le damos gracias en esta noche, porque usted es un Dios bueno, un Dios lleno de amor, de misericordia, un Dios que se compadece de su creación y específicamente se compadece de los hombres y más aún se compadece de los que le aman. Le pido que bendiga la enseñanza en esta noche, que pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada uno de los que están en sintonía a través de este medio. Nos ponemos en sus manos, tome control de nuestra mente, nuestro corazón, y que la enseñanza pueda ser de edificación y que sea de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Gracias porque usted es un Dios bueno, porque usted nos ama, porque usted nos cuida, porque usted nos provee nuestras necesidades, porque usted merece toda la honra y toda la gloria. Le alabamos y le glorificamos, porque usted solamente es digno. Gracias por salvarnos, por mandar a Jesucristo a morir en la cruz para darnos vida eterna. Le pido que bendiga, Señor, la enseñanza, y una vez más nos ponemos en sus manos. Perdone nuestros pecados, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Nuestro caminar con el Señor no es meramente un ejercicio intelectual. Sin el temor de Dios es imposible caminar con Dios. Alguien pudiera conocer muchos versículos bíblicos y quizás mucha doctrina de la palabra de Dios, pero si no teme al Señor, escuche, no conoce al Señor. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Solo cuando nuestros corazones estén a tono con las palabras y los mandamientos de Dios, podremos experimentar el temor del Señor y vivir según su perfecta voluntad y vivir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es necesario que cada uno de nosotros podamos tener temor de Dios. La palabra de Dios nos dice que aquí el pueblo de Israel temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Pretendían temer a Dios, agradar a Dios, pero al mismo tiempo honraban a sus dioses paganos, como habían aprendido de la tierra donde Dios los había sacado. Esas costumbres paganas. La realidad es que no podemos tener temor de Dios si honramos otras cosas que no es Dios. Podríamos decir que tenemos temor de Dios, pero la realidad, porque dice el versículo 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Dios muy claramente nos dice que es imposible pretender temer a Dios y honrar a otras cosas y no a Dios. En esta noche, en primer lugar, quiero que veamos qué es el temor de Dios. Para una persona que no ha entregado su vida a Cristo, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios.
Para una persona que conoce la palabra de Dios, que ha entregado su vida a Cristo, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente, del Hijo de Dios, es el reverenciar, honrar y respetar y obedecer a ese Dios al cual profesamos creer en nuestras vidas. Déjeme leer aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28 y versículo 29. Si tiene Biblia, gusta ir conmigo. Si no, escuche Hebreos capítulo 12, versículo 28 y versículo 29. La palabra de Dios nos dice de esta manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice aquí el escritor a los hebreos que si es que conocemos a Dios, debemos agradar a Dios con temor y reverencia, con respeto. Eso es el temor de Dios para una persona que conoce a su Dios. No solamente que dice conocer a Dios, sino que verdaderamente conoce a su Dios. Reverencia y admiración a Dios significa el temor de Dios para los cristianos, los hijos de Dios. El temor bíblico de Dios incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este. Y escuche, aún en la vida de cada uno que ya ha entregado su vida a Cristo. Porque aún ya siendo salvos, teniendo vida eterna, siendo hijos de Dios, si hacemos maldad, si cometemos pecados, si vivimos en pecado, créalo que tarde o temprano Dios, ¿verdad?, nos llamará a juicio y tratará con nuestro pecado. Por eso el temor bíblico de Dios incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este. Y dije, aún en la vida del creyente. Ahí en el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5, 10 y 11, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y versículo 11, dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, versículo 11, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La Biblia dice que un día Dios nos llamará a cuentas, un día daremos cuentas a Dios, un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Toda persona que ya ha entregado su vida a Cristo y que conoce a Dios, un día el Señor nos llamará a cuentas, y la pregunta es, por eso necesitamos vivir teniendo temor de Dios, para que el día cuando Dios nos llame a cuentas podamos estar delante de Dios con confianza y poder nosotros dar cuentas a Dios de nuestra vida. Reverenciar y admiración a Dios significa el temor de Dios para los cristianos. El temor bíblico de Dios incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio sobre este mundo y aún sobre el creyente. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos temor de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que el pueblo de Israel temían a su Dios y honraban a sus dioses. El temor a Dios es un tema central en el Antiguo Testamento. Usted puede mirar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento específicamente que el temor de Dios es un tema central. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Salmo 33, versículo 8: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Salmo 34, versículo 9:
Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmos 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El temor a Dios, también dije, es un tema central en el Antiguo Testamento, pero también es un tema central en el Nuevo Testamento. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y significa reverenciarlo, como dijimos hace unos momentos. En el libro de Lucas 12, versículo 5, nos dice de esta manera: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Filipenses 2, 12 y 13 dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces podríamos decir de esta manera: toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña y nos manda acerca del temor a Dios, temer a Dios. En segundo lugar, quiero que veamos la descripción del temor de Dios. ¿Cómo describe la palabra de Dios el temor a Dios? En Proverbios 8:13, en primer lugar, nos describe de esta manera. Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos dice la palabra de Dios así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, la primera descripción que la Biblia nos puede mostrar en este versículo, Proverbios 8:13, acerca del temor a Dios, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Podríamos decirlo de esta manera: es un odio, un aborrecimiento al mal, a la maldad, al pecado. Así describe la palabra de Dios el temor de Dios. Pero también la palabra de Dios nos describe el temor de Dios como la sabiduría. Una persona que tiene temor de Dios y que teme a Dios es una persona sabia. Un versículo muy conocido, Proverbios 1:7, dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el Salmo 111, versículo 10, Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Entonces, el temor de Dios es un aborrecimiento, un odio hacia el mal, aborrecer el mal. Pero también el temor de Dios es sabiduría. El temor a Dios también es un tesoro. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 6. Isaías 33, 6 dice de esta manera. Dije otra descripción del temor de Dios, es un tesoro. Isaías 33, versículo 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Note lo que dice: el temor de Jehová será su tesoro. El temor de Dios es un tesoro a la vida de quienes tienen temor de Dios.
Pero también la Biblia nos describe el temor de Dios como una fuente de vida. Una fuente de vida. En el libro de Proverbios 14, versículo 27, Proverbios 14, versículo 27, dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, el temor de Dios es fuente de vida, es manantial de vida, alarga nuestras vidas, nuestros años, nuestros días, cuando una persona teme a Dios. También nos describe la palabra de Dios: el temor de Dios es limpio. El temor de Dios es limpio. Dice en el Salmo 19, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Otra descripción del temor de Dios es que permanece para siempre. En ese mismo Salmos 19, versículo 9, dice al final de ese versículo que permanece para siempre el temor de Dios. Una vez más, dice la Biblia que temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Cómo era posible eso? Que el pueblo decía temer a Dios, pero también honraba a sus dioses, cuando ya hemos mirado lo que es el temor de Dios. En tercer lugar, número 3, ¿cómo se adquiere el temor a Dios? Una buena pregunta. ¿Cómo se adquiere el temor a Dios? El temor a Dios se adquiere a través de la palabra de Dios, a través de leer la Biblia. Mire lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Deuteronomio 17, versículo 19. Dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí en este capítulo 17 está dando instrucciones acerca de un rey. Cuando el rey se sentaba en el trono, dice la palabra de Dios que tenía que tener una copia de la ley y tenía que leerla todos los días. Y dice el versículo 19, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Cómo se adquiere el temor de Dios? A través de la palabra de Dios, a través de leer la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otra manera de poder adquirir el temor de Dios, sino es a través de la palabra de Dios. Por eso ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 10, déjenme leer estos versículos. Segundo libro de Reyes 22, versículo 10 y versículo 11, nos dice de esta manera. Segundo libro de Reyes 22, versículo 10 y versículo 11. Escuche lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos. Segundo libro de Reyes 22, versículo 10 y versículo 11. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Asicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo. En el versículo 19, déjeme brincarme unos versículos, dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Note lo que dice: cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Cuando él oyó la ley, dice que se humilló, tuvo temor de Dios.
el oír que Dios iba a traer juicio sobre ese lugar. Entonces, ¿qué fue lo que provocó el temor de Dios en el corazón de esta persona? El oír la palabra de Dios. No hay otro medio, necesitamos leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios para poder nosotros tener temor de Dios. Dije, ¿cómo se adquiere el temor a Dios? A través de la lectura de la palabra de Dios. El temor de Dios se adquiere también temiendo a la palabra de Dios, porque es, ¿verdad?, el mensaje de Dios para nosotros. No solamente leyendo la palabra de Dios, sino también temiendo a la palabra de Dios, temer a la palabra de Dios. Mire, escuche lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y note lo que dice, y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Eso nos indica que al leer la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, debemos de tener temor a la palabra de Dios. Un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y porque es palabra de Dios. Dije, ¿cómo se adquiere el temor de Dios? A través de leer la palabra de Dios y temer a la palabra de Dios. El temor de Dios, de hecho, escuche, es un mandamiento. Dios manda a nosotros a que debemos temer a Dios. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos de amar con todo nuestro corazón y temer a Dios. Cuán importante es el temer a Dios. En cuarto lugar, número 4, ¿cuáles son los beneficios de temer a Dios? Decía el pueblo de Israel que temían a Dios, temían a su Dios, a Jehová, y honraban a sus dioses, dice la palabra de Dios en la lectura cuando comenzamos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de temer a Dios? Hay varios beneficios cuando nosotros tememos a Dios. Uno de ellos es que el temor a Dios nos dará sabiduría. El temor a Dios nos dará sabiduría. Proverbios 1:7, lo leí hace un rato, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 9:10, escuche lo que dice ahí la palabra de Dios. Proverbios 9, versículo 10, dice de esta manera. Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Primer beneficio de temer a Dios, da sabiduría. No somos sabios cuando no hay temor de Dios, somos necios. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. En el libro de los Salmos, Salmos capítulo 11, o Salmo número 11, versículo Salmo 11, el versículo 7 dice la palabra de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Dice ahí el Salmo 11, versículo 7, Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto. Una persona recta es una persona que tiene temor de Dios. Una persona que no es recta es una persona que no tiene temor de Dios. El hombre recto, dice, mirará su rostro. Entonces dará sabiduría. Primer beneficio de temer a Dios, da sabiduría. Otro beneficio de temer a Dios, ¿sabe? Otro beneficio, trae larga vida. Entonces nos conviene a usted y a mí temer a Dios, porque el temor a Dios nos da larga vida, nos trae larga vida. Mire lo que dice en Proverbios 10:27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor a Jehová
o de Jehová aumentará los días. Segundo beneficio, traerá larga vida. ¿Quién no quiere vivir muchos años? Yo creo que la mayoría quisiéramos vivir muchos años. Pero ¿sabe cómo vamos a poder vivir muchos años? Cuando tengamos temor de Dios. Porque dice ahí, mas los años de los impíos, la persona que no tiene temor de Dios, dice, serán acortados sus años. Pórtese bien, portémonos bien, temamos a Dios y el Señor nos dará una larga vida y con su bendición. Otra cosa, otro beneficio que da el temor de Dios, evita que pequemos delante de Dios. Nos evita que pequemos o nos aparta también del pecado, podríamos decirlo de esta manera. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20, Éxodo 20, 20, la palabra de Dios nos dice de esta manera: y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, note, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Otro beneficio, evita que pequemos o nos aparta del pecado. Cuando no hay temor de Dios, créalo, pecaremos y pecaremos. La Biblia dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. No se puede. No se puede decir temer a Dios y honrar a sus dioses, porque el verdadero temor de Dios nos evita pecar. Otro beneficio del temor a Dios, ayuda a la convivencia con otros, o podríamos decir, nos ayuda a poder tener buena comunión los unos para con los otros cuando hay temor de Dios en nuestros corazones. Pero algo interesante también, otro beneficio del temor de Dios, nos trae riqueza, honra y vida. Ya miramos que aumenta los días, los años, trae larga vida, pero aumenta, ¿verdad? O trae riquezas, honra y vida. Mire lo que dice en Proverbios 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4, dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Por ejemplo, déjenme dar unos ejemplos en la palabra de Dios. Ahí miramos la vida de José. Yo creo que la mayoría ha leído en el libro de Génesis lo que pasó José. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto y luego ahí, ¿verdad?, fue puesto en prisión, pero él tenía temor de Dios. José amaba a Dios, obedecía a Dios, y cuando tuvo la tentación vino a su vida de pecar, él tuvo temor de Dios y él no pecó. Y después Dios lo bendijo. Fue un hombre que Dios lo puso en un puesto muy alto ahí en Egipto y le dio muchas riquezas. ¿Por qué? Por una razón, porque tenía temor de Dios. Ahí está la razón. Otro ejemplo, déjeme darle otro ejemplo. Usted lee en el libro de Job. Dice la Biblia en Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre dice que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí está, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la Biblia dice que Job era un hombre que tenía muchas riquezas. Usted lo puede leer ahí en el libro de Job, capítulo 1. ¿Por qué? Porque tenía temor de Dios. Otro hombre, David, la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía temor de Dios, y Dios le dio riquezas y Dios lo bendijo de una manera muy grande a David. Y podríamos mencionar quizás otros hombres en la Biblia que tenían temor de Dios. Entonces, otro beneficio, el temor de Dios trae riquezas, honra y vida. Muchas veces estamos muy lejos de temer a Dios como Dios, ¿verdad?, nos manda, y por eso muchas veces batallamos, pero es un principio bíblico. Otro beneficio, nos mantiene cerca de Dios para no apartarnos de Él cuando hay temor de Dios. Otro beneficio, nos mantiene cerca de Dios y para no apartarnos de Él. Mire lo que dice Jeremías 32, versículo 40. Jeremías 32, versículo 40. Dice de esta manera la palabra de Dios: y haré con ellos pacto eterno,
que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, note, para que no se aparten de mí. Dice Dios, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces el temor de Dios, otro beneficio, nos mantiene cerca de Dios para no apartarnos de Él. Cuando una persona, un cristiano, se empieza a alejar de Dios, de la iglesia, de los caminos de Dios, quizás el temor de Dios está yendo de su corazón. Porque cuando hay temor de Dios, mire, nos mantiene cerca de Dios. Pasan los años, vienen los años y seguimos cerca, firmes, sirviendo en la iglesia. El temor de Dios nos acerca a Dios y nos ayuda a no apartarnos de Dios. Temían a Jehová, dice, y honraban a sus dioses. Qué triste el pueblo de Israel. Número 5, sigamos avanzando. Número 5, cuidado de tener un falso temor a Dios. Volvamos al segundo libro de Reyes 17, donde comenzamos. Segundo libro de Reyes 17, versículo 32. Segundo libro de Reyes, en quinto lugar, debemos de tener mucho cuidado de tener un falso temor de Dios y pretender que tememos a Dios como lo pretendía el pueblo de Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 32, dice la palabra de Dios: temían a Jehová e hicieron del bajo del pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33 dice la palabra de Dios: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Versículo 34, hasta hoy hacen como antes, note, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso nombre de Israel. Entonces Dios aquí claramente nos dice y nos enseña que el pueblo de Israel pretendía temer a Dios, a Jehová, pero honraba a sus dioses. Y Dios dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos. Y nosotros, el pueblo de Israel es un ejemplo, y Dios pone de ejemplo en su palabra para que a nosotros no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Necesitamos tener mucho cuidado de tener un falso temor de Dios. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Qué triste. Miren lo que dice en Jeremías. Bueno, antes de ir a Jeremías, déjenme leer el versículo 41. Dice el versículo ahí en segundo libro de Reyes 17, 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Note, contaminaron sus hijos y sus nietos con esa hipocresía de pretender temer a Dios, pero honraban a sus dioses. Qué triste que otros que no tienen culpa sufren. Ahora, si vamos a Jeremías 2:19, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Note lo que dice: y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Pretendían temer a Dios, amar a Dios, pero honraban a sus dioses. Y luego dice: y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Podemos decir yo temo a Dios, pero dentro de nosotros puede pasarnos como al pueblo de Israel, faltar el temor de Dios en mi corazón. Temían a Jehová y honraban a sus dioses.
Pretendemos temer a Dios, pero andamos honrando otros dioses que no es Jehová de los ejércitos. La realidad es que el pueblo de Israel no temía a Jehová, pretendían temer a Jehová, pero no era así. ¿Cuál es nuestro gran problema hoy en día? Y lo fue al pueblo de Israel. Déjeme preguntar una vez más, ¿cuál es nuestro gran problema hoy en día? Y lo fue para el pueblo de Israel. En Isaías 29, versículo 13, si gusta ir conmigo, si no escuche, Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí? Con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Note lo que dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, tema a Dios. Hermano, temamos a Dios. Tengamos temor a Dios. Y dice Dios, este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Ese es el gran problema que el pueblo de Israel tenía y que nosotros tenemos hoy en día si no tenemos cuidado. Tenemos un temor a un mandamiento de hombre, pero no lo tomamos como si fuera un mandamiento de Dios. Y esa es la razón por la cual no hay temor de Dios en la vida de muchos cristianos hoy en día. Debemos convertir este mandamiento de temer a Dios en un estilo de vida. Un ejemplo que otros puedan ver y quieran imitar en nosotros, pero que haya un genuino temor de Dios, que Dios no diga, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste que Dios dijo eso de su pueblo, y esa fue la razón por la cual ellos temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. Ni temían a Jehová, ni guardaban sus mandamientos. Miren lo que dice el libro de los Hechos 9:31. Hechos 9, versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, en sus principios tenía un verdadero, genuino temor a Dios. Dice ahí la palabra de Dios, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Había un genuino temor de Dios en la vida de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día de nosotros como cristianos y de la iglesia. Número 5, dije, necesitábamos tener mucho cuidado de tener un falso temor de Dios. Número 6, en sexto lugar, el temor de Dios es necesario. ¿Para qué? Es necesario para la adoración a Dios. El temor de Dios es necesario para la adoración de Dios. Cuando vamos a la iglesia, vamos a adorar y vamos a alabar a Dios. Mire lo que dice en el Salmo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo número 5, versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, dice el salmista. El temor de Dios es necesario para la adoración a Dios. A veces hay una irreverencia, hay una falta de temor a Dios cuando estamos adorando a Dios. El temor de Dios es necesario para el servicio a Dios. Salmo 2, versículo 11, dice, Salmo número 2, versículo 11, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor. A veces, mire, debemos de recordar
que servimos a un Dios vivo y verdadero, al Creador de los cielos y la tierra. No servimos a un hombre, servimos a Dios, y eso nos debe de llevar a servir a Dios con temor. No de que ahí se va, no de que hay a ver qué. No, debemos servir lo mejor porque nuestro Dios merece lo mejor, y para eso necesitamos tener temor. El temor de Dios es necesario para la adoración, para el servicio a Dios. El temor de Dios es necesario para la respuesta a nuestras oraciones. Oramos y muchas veces no vemos respuesta a nuestras oraciones. ¿Será que no hay temor de Dios en nuestras vidas? Mire lo que dice el Salmo 145, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Note, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Qué es orar? Orar es el clamor de una alma consciente de su necesidad. Eso es orar. Y dice ahí la palabra de Dios que oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El temor de Dios es necesario para la respuesta a nuestras oraciones. El temor de Dios es necesario también para agradar a Dios. Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace, se agrada Jehová en los que le temen. Si no tememos a Dios, el Señor no se agrada de nosotros. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. El Señor no se agradaba de su pueblo. Es necesario para agradar a Dios. El temor de Dios es necesario para la comunión íntima con Dios. Si no hay temor de Dios en nuestros corazones, no podemos tener una comunión íntima con Dios. Mire lo que dice el Salmo número 25, versículo 14. Salmo 25, número 14. 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces el temor de Dios es necesario para la comunión íntima con Dios. Otra cosa, el temor de Dios es necesario para alcanzar la misericordia de Jehová. Para alcanzar la misericordia de Jehová. Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17 nos dice de esta manera la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Necesitamos temer a Dios porque necesitamos la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, ¿verdad?, es para con los que le temen. El temor de Dios es necesario para alcanzar la misericordia de Jehová. Entonces dijimos, ¿verdad? En primer lugar, ya dijimos lo que es el temor de Dios. Ya miramos también, ¿verdad? En segundo lugar, si usted recuerda, la descripción del temor de Dios. En tercer lugar, cómo se adquiere el temor de Dios a través de la palabra y temer a la palabra de Dios. En cuarto lugar, los beneficios de temer a Dios. En quinto lugar, cuidado de tener un falso temor de Dios, como le pasó al pueblo de Israel. Y en quinto lugar, el temor de Dios es necesario para la adoración, para el servicio, para las respuestas a nuestras oraciones, para agradar a Dios, para tener comunión íntima con Dios y para alcanzar misericordia. Terminamos, concluimos. Conclusión. ¿Qué nos debe motivar temer a Dios? ¿Qué nos debe motivar? Aunque Dios manda, es un mandamiento, debemos temer a Dios. Pero, ¿verdad? Aún hay muchas cosas que Dios, ¿verdad?, que Dios posee, y que eso nos debe motivar temer a Dios. ¿Qué nos debe motivar temer a Dios? Bueno, Dios nos manda a temer a Dios. Pero si eso no es suficiente, la santidad de Dios nos debe motivar temer a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Ahí lea Isaías cuando tuvo una visión y miró a Dios. Y dice que gritaban, cantaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La santidad de Dios nos debe motivar a temer a Dios. Otra cosa, la grandeza de Dios. Dios es un Dios grande, poderoso, un Dios, ¿verdad?,
inmenso, la grandeza de Dios nos debe motivar a temer a Dios. Otra cosa, la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es bondadoso con nosotros. Eso nos debe motivar a temer a Dios. Otra cosa, el perdón de Dios. Mire, Dios, aun siendo malos, nos perdona. Eso debería de nosotros llevarnos a temer a Dios. Al mirar las maravillosas obras de Dios, nos debe motivar a temer a Dios. Cómo Dios, ¿verdad?, abrió el mar, cómo Dios proveyó el alimento a su pueblo 40 años en el desierto, cómo Dios les proveyó maná, cómo Dios resucitó muertos, tantas obras maravillosas, cómo Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó al hombre. Todas esas obras maravillosas que vemos en la palabra nos deben motivar a temer a Dios. Y otra cosa, los juicios venideros de Dios. Un día el Señor va a traer juicio. Eso nos debe de llevar a temer a Dios. Y Dios trajo juicio sobre su pueblo, porque el pueblo, dice la Biblia, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Y dice la Biblia que ni temían a Jehová ni obedecían la palabra de Dios. Y Dios trajo juicio sobre su pueblo. Vino el imperio de Asiria y se llevó cautivo al reino del norte, a Israel se lo llevó cautivo allá en Asiria. ¿Por qué? Porque decían temer a Dios, pero honraban a sus dioses, y Dios trajo juicio. Los juicios venideros de Dios nos deben motivar a temer a Dios. Ya para terminar, dice en 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios nos ayude a temer a Dios y que no nos pase lo que le pasó al pueblo. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Dios dice, ni temían a Jehová ni guardaban mi palabra. Déjeme hacer una pregunta. ¿Hay temor de Dios en nuestros corazones? ¿Verdaderamente tememos a Dios? Dios quiera que así sea. Si no es así, ¿por qué no en esta noche usted doble sus rodillas ahí donde está, cierre sus ojos y hable con Dios? Dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque yo pensaba que yo tenía temor de Dios, pero en esta noche al estudiar su palabra me he dado cuenta de que estoy en la misma condición del pueblo de Israel. No hay temor de Dios, pero en esta noche me arrepiento y, Señor, ayúdame a tener un verdadero temor de Dios en mi corazón. Si usted no se ha entregado a Cristo, yo le animo, entregue su vida a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, pídele a Dios que le dé vida eterna, ponga su fe en Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. Y dígale al Señor, Señor, dame vida eterna, me arrepiento, ayúdame a hacer tu voluntad, dame temor de Dios en mi corazón. Hágalo en oración y el Señor le perdonará sus pecados y le dará vida eterna. Y que podamos vivir en el temor de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos la bendición de poder abrir las Escrituras y estudiar en ellas. Ahora le pido, Señor, que perdone nuestros pecados. Reconocemos, Señor, nuestra condición. Reconocemos que, Señor, hemos pecado. Muchas veces pretendemos tener temor de Dios, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Como dice su palabra, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y hay un temor como si fuera un mandamiento de hombre y no un mandamiento de Dios. Ayúdenos, Señor, a temerle a usted con todo nuestro corazón. Nos ponemos en sus manos. Perdone nuestros pecados y gracias porque usted es bueno. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Un día que el cielo sus glorias cantaban, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Un día le llevaron al monte Calvario, un día le clavaron sobre una
quitando el pecado, sálvame Jesús. Manos que sanaron, estiradas en esa cruz, mis clavos él tomó, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre, su trono ascendió. La muerte Él la venció y la tumba Él conquistó, pues Él resucitó, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Un día viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará, un día admirable que ha unido su pueblo, gloria a Cristo dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Oh, gloria sin fin. Gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición a sus vidas. Quiero mandarle un saludo a la hermana Betty Brambilia. Gracias por reportarse. Que Dios le bendiga. Que pase una feliz noche. También a la hermana Mariana Soto, ahí en Lafayette, Indiana. Dios le bendiga, hermana. Gracias por reportarse. Y yo le paso los saludos a mi esposa. Que Dios le bendiga. Y una vez más a todos los que escucharon la sintonía en esta noche del programa, les mandamos un saludo y queremos que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Nos despedimos, cerramos nuestra programación. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga. Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su mismo pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició. Todo pecado Él cargó, por su justicia justo soy.
días resucitó, la gran victoria alcanzó, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es él, Cristo con sangre me compró. Poder de Cristo en mí, lo que empezó terminará, la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor. Cuando me llame su hogar, en su poder yo viviré. Solo en Jesús confiado estoy, Él es la luz y la verdad. Refugio es Él, amparo fiel. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.